Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Novilunio de Géminis, Apolonio de Tiana. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en el programa Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Géminis. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los conoce entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos, instructores espirituales, psicólogos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida, y sobre todo que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue muy importante en su época. Sin embargo, como tantas otras personas, ha caído en el olvido y actualmente es un gran desconocido para la mayoría de la gente. Se le conoce también como el otro Jesús, por los paralelismos que su vida presenta con la de este personaje. Flavio Filóstrato escribe la biografía de Apolonio de Tiana, 2 siglos después de su muerte, recurriendo a los apuntes que su discípulo y amigo Damis toma en su día. Filóstrato lo equipara a Pitágoras, del que Apolonio fue seguidor y admirador.
en su biografía afirma: Apolonio de Tiana está de alguna manera a mitad de camino entre los dioses y los mortales. Y finalizaremos este programa con un espacio meditativo. El misterio de Apolonio de Tiana. No se conoce la fecha exacta de su nacimiento, pero se barajan dos en especial: el año 4 a.C. o el 16 después de Cristo. Lo que sí se sabe con seguridad es que vino al mundo en Tiana, la Capadocia turca. Existe una insólita leyenda que cuenta que el nacimiento de Apolonio de Tiana sucede en plena naturaleza, y en el mismo momento que llega al mundo, un rayo se desprende del cielo con toda su fuerza. Este tipo de nacimientos es común en personas consideradas más evolucionadas o especiales, y el paso del tiempo confirmaría esta hipótesis en Apolonio de Tiana. Es vegetariano, y la gente de su época le considera un ser por encima de lo terrenal, un hombre celestial, una especie de daimon que había encarnado en la tierra por algún motivo desconocido, un nexo entre lo divino y lo humano. Posee una cultura extraordinaria y una inteligencia claramente superior a la gente que le rodea. Es matemático, pero también entiende de ciencia, arte y religión. Se dice que dominaba hasta 16 idiomas, y cuenta la leyenda que sabía comunicarse incluso con los animales y con la naturaleza. Es un hombre con unas extraordinarias capacidades mentales, un psíquico indiscutible, pero al mismo tiempo es un fabuloso taumaturgo que encandila a las masas fácilmente. Miles de personas le siguen, escuchando ávidas sus palabras, aunque muchas veces no las entienden. Es consejero de varios emperadores y respetado por todos, pero también tiene enemigos que sin embargo nunca se atreven a atacarle directamente. La leyenda cuenta que poseía el don de resucitar muertos, curar enfermos, predecir el futuro, dilocarse y hacerse invisible. En todo momento se posiciona en contra de la violencia y el maltrato a los animales, y se refleja en sus palabras cuando su rey le invita a cazar con él en uno de los parques que posee. ¿Te has olvidado que no asisto ni siquiera a tus sacrificios? Es más, no veo la gracia de atacar bestias maltratadas y mantenidas en esclavitud, lo opuesto a su naturaleza. Los viajes de Apolonio de Tiana. Su relación con emperadores y personas de poder le permiten ganar dinero y tener libertad para viajar allá donde desea. Su viaje a la India le cambia para siempre. A su vuelta, cuenta que ha estado en contacto con los superiores desconocidos, seres no humanos que le han comunicado sus conocimientos. Llega a afirmar en una de sus cartas: he visto hombres que viven en la tierra y sin embargo no son de esta tierra. Visita lugares prohibidos para los demás mortales. Conoce a la Hermandad Blanca y le revelan información y conocimientos que él va transmitiendo en sus oratorias. La misión de Apolonio de Tiana. Todos estos extraños personajes que aparecen en su camino le acaban encomendando una misión, que para él se convierte en lo más importante y será a lo que dedique el resto de su vida. Estos seres divinos, entre los que se encuentra un rey indio llamado Larchas, le encomiendan la misión de ocultar varios objetos de poder o talismanes en distintos lugares del mundo, con la intención
de que en un futuro lejano sean descubiertos y permitan a la humanidad dar un salto evolutivo. Apolonio de Tiana afirma que a su llegada al reino desconocido del monarca Larchas, éste le recibe diciéndole: «Has venido a casa de los hombres que saben todas las cosas». Apolonio de Tiana, el escritor. Fue un prolífico escritor, pero tan solo 95 de sus cartas han llegado hasta nuestros días. Entre sus libros conocidos se encuentran el libro de la adivinación, testamento filosófico, vida de Pitágoras, himno a la memoria, astrología judicial, cartas y el libro de los sacrificios. En este último manifiesta que no hay que ofrecer ningún sacrificio a los dioses más allá del uso de la razón. El juicio a Apolonio de Tiana. Al final de su vida, el emperador romano Domiciano le acusa de magia y herejía, asegurando que solo alguien conectado al maligno podía adivinar el futuro y realizar los prodigios que se le atribuían a Apolonio de Tiana. El día del juicio, el acusado acude sereno a la sala. Los jueces le instan a que se declare culpable de los cargos que se le imputan, pero él se niega, y sus palabras son: «No podéis detener mi alma, ni siquiera mi cuerpo podéis detener». Y dicho esto, se cuenta que desaparece ante el estupor de todos los presentes. Más tarde se deja ver por sus seguidores, pero ya es un hombre nonagenario y su partida de este mundo está cerca. Sin embargo, su muerte es tan enigmática como su vida. Nadie presencia su óbito y ni siquiera se sabe dónde descansan sus restos. Apolonio, Pitágoras y el silencio. El singular estado conseguido por medio de un esfuerzo mental sostenido y por la purificación del alma mediante la contemplación, la inmovilidad en el éxtasis y la pérdida de contacto con la realidad resulta indescriptible. ¿Qué es lo que hay que explicar, excepto que se ha experimentado? Apolonio de Tiana, el santo, alude a la experiencia en su obra sobre los sacrificios, donde afirma que a Dios se le adora por medio del éxtasis silencioso y la demostración de la propia perfección. Callaban por espacio de 5 años, oyendo solo la doctrina, y nunca veían a Pitágoras hasta pasada esta aprobación. De ahí en adelante ya iban a su casa y participaban de su vista. Decía Pitágoras: «El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Podríamos considerar el silencio como la primera etapa en la ascesis pitagórica. Permitía preparar al discípulo para los pasos siguientes. Era la fase preparatoria, cuyo objetivo era templar al aspirante para moldearlo, llevarlo a la frónesis y a la docilidad. Silencio y docilidad. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. La escucha en silencio de los preceptos del maestro, sin poder preguntar, discutir, ni tan siquiera verlo, lleva a la humildad, al respeto, la devoción, la reflexión. Decía Pitágoras a sus discípulos: «Venerad, jóvenes, estas cosas en silencio». Apolonio y el maestro tibetano Dwal Khul. El maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las distintas iglesias cristianas,
Ocupa actualmente un cuerpo sirio y vive en algún lugar de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa largas temporadas en diversas partes de Europa. Trabaja más especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a su alrededor un numeroso grupo de discípulos. Pertenece al sexto rayo de devoción o idealismo abstracto, y sus discípulos se caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y devoción que se manifestó en los mártires de los primitivos tiempos cristianos. En el Evangelio es conocido por dos grandes sacrificios: aquel en que entregó su cuerpo para que Cristo lo utilizara, y el de la gran renunciación, característica de la cuarta iniciación. Jesús, como Apolonio de Tiana, recibió la quinta iniciación y se convirtió en maestro de sabiduría. Este es un texto del maestro tibetano Dwalkul que está escrito en el libro Iniciación Humana y Solar. Comentario. Cuando se habla de Apolonio, se suele decir el otro Jesús, porque hacía muchos de los llamados milagros, igual que Jesús, y la Iglesia Católica lo ha visto como un competidor. Y de otros lados también pueden fomentar la dualidad y competencia. Pero desde el lado del esoterismo y de la sabiduría arcana, tenemos la información de que Apolonio fue una encarnación posterior de Jesús. Por lo tanto, eran la misma gran entidad espiritual. Y entonces queda muy claro por qué hacían cosas similares. Como Jesús tenía la cuarta iniciación, un ser muy avanzado, y como Apolonio siguió avanzando y alcanzó la quinta iniciación, convirtiéndose en un maestro de sabiduría. Los maestros ya no nacen ni mueren, se liberan del proceso de encarnaciones. Es interesante observar que algunos comentaristas dicen que se calcula que murió por tal año, pero otros dicen que desapareció de la vida pública y que nadie puede decir cuándo y dónde murió, ni dónde reposan sus restos mortales. Y esto coincide con la realidad, ya que Apolonio, al convertirse en maestro, no murió, ya no muere, se ha convertido en un ser inmortal. Cuando se acepte un poco más la enseñanza esotérica, estas disputas entre Jesús y Apolonio ya no existirán. No obstante, dentro de la gran fraternidad de maestros que dirigen el proceso evolutivo de la humanidad, se lo conoce como Maestro Jesús, y todos al mismo tiempo saben que fue en su vida como Apolonio de Tiana que alcanzó la maestría. Apolonio de Tiana en los escritos de Vicente Beltrán Anglada. Apolonio, el mago y el iniciado. Apolonio de Tiana fue uno de los más grandes magos de la humanidad. Según la tradición oculta de los misterios, fue iniciado en la India, siendo su maestro, introductor e hierofante el rey Iarchas, quien está sorprendentemente relacionado, si no es la misma entidad, con el santo patriarca Irán Abif, tan conocido en los misterios ocultos de la masonería, de quien se dice ocultamente que recibió del propio rey Salomón el cedro del Líbano, símbolo del conocimiento superior, y el oro de Ofir, que es el símbolo de la intuición. Son datos que habrá que tener en cuenta en el supremo estudio de la magia organizada, utilizada como poder bienhechor para contrarrestar las nefastas actividades de los magos negros planetarios, que siempre los ha habido,
y de las personas egoístas, incultas e irreflexivas. Existe, no obstante, una zona de alta evolución psíquica, hacia la cual se van espontáneamente aproximando los verdaderos investigadores y discípulos espirituales del mundo, examinando, por ejemplo, el proceso histórico de la vida de Apolonio de Tiana, de Cristo, de Buda, de los grandes e insignes yogis y de todos los verdaderos iniciados, se aprecia en ellos unas facultades psíquicas de orden realmente portentoso y extraordinario. Pero tengamos en cuenta que tales facultades nada tienen que ver ni están relacionadas con la evolución del mundo astral, de ese mundo donde se agitan los deseos y aspiraciones de los hombres, sino que son expresiones naturales y directas de la propia vida de la deidad creadora de los mundos. Tales facultades están lógicamente más allá y por encima de la comprensión humana corriente. Son destellos de la facultad creadora de Dios, reflejos de su poder en los tres mundos de la evolución humana. Es lo mismo que ocurre con este cuerpo que poseen los discípulos avanzados, que se llama Mayavirupa, mediante el cual se pueden materializar a distancia, como pasaba con Apolonio de Tiana, por ejemplo, o con otros, que pueden manifestarse objetivamente y se les puede palpar igualmente que si fuesen físicos, y sin embargo están a distancia, siendo solamente una creación mental dominando los éteres del espacio dominados por los devas. Apolonio el taumaturgo. Un taumaturgo, ustedes lo saben, es aquella persona cualificada para curar por radiación magnética, y se sabe muy poco de los taumaturgos. Cristo era un taumaturgo, Apolonio de Tiana también, y muchos sabios del pasado, Pitágoras y Platón, eran taumaturgos. ¿Pero por qué lo eran? Porque habían logrado introducir en su campo magnético las energías de aquel reino que llamamos el plano búdico, y al penetrar en sus vehículos quedaban de una manera tan cristalina, tan pura, tan inmaculada, que al proyectarse sobre el aura etérica producían una expansión de magnetismo superior y se producía una curación espontánea por donde pasaban. La curación sería espontánea para todo el mundo si existiese el número suficiente de personas radiactivas, empleando un término muy descriptivo de la ciencia actual, para poder proyectar a distancia y por donde fueren esta energía magnética de curación. Cuando hablamos de curación esotérica, hablamos de un taumaturgo, como Cristo, por ejemplo, como Apolonio de Tiana, como Buda. Estos hombres curaban solamente por la compasión universal. No era necesario imponer las manos ni aplicar ningún remedio. Su sola presencia bastaba para curar. Que existe un iniciado que pueda curar, naturalmente que existe, porque el iniciado se pone en contacto con la fuente de la vida, y la vida, no solamente física, corresponde a todos los planos del universo. Uno de los puntos que más interés despierta siempre en las personas orientadas hacia el descubrimiento de las verdades del espíritu es la ciencia de la taumaturgia, la ciencia del taumaturgo capaz de curar por medio del ejercicio de este punto neutro que existe por doquier. La taumaturgia es la ciencia de la curación, y el taumaturgo debe curar porque él es un punto neutro. Cristo fue un taumaturgo, Apolonio de Tiana fue un taumaturgo, el propio Buda fue un taumaturgo. Todos los grandes iniciados son taumaturgos o magos de curación. ¿Por qué? Porque toda su vida se está moviendo dentro de un campo neutro en donde no existe la conflictividad de los opuestos. No existe karma,
porque no se puede ser un curador realmente magnético si no se es un iniciado. Apolonio, distribuidor de talismanes. La gran fraternidad blanca del planeta tiene ciertos poderes magnéticos que introduce en cualquier lugar de la Tierra para poder derramar fuerza eléctrica. Y hay unos ángeles, unos silfos del aire muy especializados que guardan esos lugares magnéticos. Crean un aura allí. No los más grandes, los de mayor tamaño están en Shambhala, donde está el Señor del mundo, donde está depositado el cetro de poder con el cual inician a los discípulos y a los iniciados en iniciaciones superiores. Y luego hay en muchas partes del mundo, hay 5 ciudades que hay talismanes: Ginebra, Nueva York, Londres, Tokio, Daerlin. Allí hay 5 talismanes. Faltan 2 talismanes que no se han revelado, pero el de Ginebra, fijaos bien, está depositado en el fondo del lago Leman, en cualquier lugar del lago Leman. Y se dice que fue Apolonio de Tiana quien lo depositó ahí. Esto hicieron todos los magos del pasado. Apolonio de Tiana, por ejemplo, del cual nos habla tanto la tradición esotérica, decía: por fin me siento vacío de mí mismo. Apolonio de Tiana había sido iniciado en los misterios de Isis y su propio maestro, según se nos dice, fue el rey Iarchas, un hombre desconocido por muchos, pero que es la propia entidad Irán Aviv, al cual aluden tan frecuentemente dentro de las explicaciones esotéricas de la masonería. Irán Aviv, según se nos dice, fue el mago que entregó a Apolonio de Tiana el amuleto sagrado que con el tiempo trasladaría a Ginebra para que se convirtiese en una ciudad sagrada. Según se nos dice ocultamente que en cualquier lugar remoto del lago Leman en Ginebra está el talismán depositado por Apolonio de Tiana. La prueba del trabajo de Shambhala, acogiéndose a las grandes premisas solares, tuvo grandes puntos de enfoques planetarios. Fueron robustecidos los 5 grandes centros planetarios que Apolonio de Tiana había energetizado, con unos talismanes del primer rayo procedente del centro místico de Shambhala, que es casi un secreto iniciático y que recién ahora se nos ha permitido ir descubriendo. Así que los centros de Nueva York, de Londres, de Ginebra, de Tokio y de Daerlin al norte de la India han sido robustecidos a extremos inconcebibles. Vicente Beltrán Anglada tenía en un lugar muy elevado a Apolonio de Tiana, como acabamos de leer. Apolonio y Madame Blavatsky. En un artículo publicado en la revista The Theosophist sobre Apolonio de Tiana, Elena Blavatsky nos dice lo siguiente: Apolonio de Tiana fue la más notable personalidad de este periodo y fue testigo del reinado de una docena de emperadores romanos. Antes de su nacimiento, Proteo, un dios egipcio, se le apareció a su madre y le anunció que encarnaría en el niño venidero. Siguiendo las indicaciones dadas en un sueño, ella se dirigió a un prado para recoger flores. Estando allí, una bandada de cisnes formó un coro a su alrededor, agitando sus alas y cantando al unísono.
Mientras estaban ocupados en ello y el aire era abanicado por un delicado céfiro, Apolonio nació. Esta es una leyenda de las que, en tiempos pretéritos, hacían de cada personalidad notable un hijo de Dios milagrosamente nacido de una virgen. Y lo que sigue es historia. En su juventud, él tenía un poder mental y una belleza personal maravillosos, y hallaba su mayor felicidad en las conversaciones con los discípulos de Platón, Crisipo y Aristóteles. No comía nada que tuviese vida, se mantenía con frutas y productos de la tierra. Era un admirador entusiasta y un discípulo de Pitágoras, y como tal, permaneció en silencio durante 5 años. Dondequiera que él fue, reformó el culto religioso y realizó actos maravillosos. En las fiestas, asombró a los invitados produciendo pan, frutos, verduras y varios bocados exquisitos que aparecían a su orden. Se animaron estatuas con vida y las figuras de bronce de los pedestales tomaron posición y realizaron las labores de los sirvientes. Por ejercicio del mismo poder, ocurrieron desmaterializaciones. Vasos de oro y plata con sus contenidos desaparecieron. Incluso los sirvientes desaparecían de la vista en un instante. En Roma, Apolonio fue acusado de traición. Llevado a examen, el acusador avanzó, desplegó el rollo en el que había sido escrita la imputación y quedó pasmado al encontrarlo completamente en blanco. Encontrándose en un cortejo fúnebre, Apolonio dijo a los asistentes: coloquen el féretro y yo secaré las lágrimas que ustedes han vertido por la doncella. Tocó a la joven mujer, profirió unas palabras y la muerta volvió a la vida. Estando en Esmirna, fue convocado a Éfeso, donde se había producido un brote de rabia. No debe perderse la jornada, dijo, y tan pronto pronunció estas palabras, estaba en Éfeso. Cuando tenía casi 100 años, fue llevado ante el emperador romano acusado de ser un encantador. Fue conducido a prisión. Allí también alguien le preguntó, ¿cuándo recuperaría la libertad? Mañana si depende del juez. En este momento si depende de mí. Dicho esto, liberó sus pies de los grilletes y dijo, vea usted la libertad de que disfruto. Él entonces lo reemplazó en los grilletes. En el tribunal se le preguntó, ¿por qué los hombres lo consideran un dios? Porque, contestó, todo hombre bueno recibe tal denominación. ¿Cómo pudo predecir la plaga de Éfeso? Él contestó, manteniendo una dieta alimenticia más ligera que la de otros hombres. Sus respuestas a los acusadores sobre estos y otros interrogantes exhibieron tal fuerza que el emperador quedó muy impresionado y lo declaró inocente del crimen que se le imputaba, pero ordenó que permaneciera detenido para sostener con él una conversación privada. Él contestó, podrá usted detener mi cuerpo, pero no mi alma, e incluso agregaré, tampoco mi cuerpo. Habiendo proferido estas palabras, desapareció de ante el tribunal y aquel mismo día se encontró con sus amigos en Puteoli, a 3 días de Roma. Libros sobre Apolonio de Tiana. Vida de Apolonio de Tiana, Filóstrato. La vida de Apolonio de Tiana es un texto en 8 libros escritos en griego por Filóstrato de Atenas. Explica la historia de Apolonio de Tiana, un filósofo pitagórico y maestro. El libro describe los viajes de Apolonio a Italia, Nubia, Mesopotamia e India. Si la vida de Apolonio está más cerca de la novela por la naturaleza ficticia de muchas de sus vicisitudes y los procesos narrativos que despliega,
No es, sin embargo, una novela griega propiamente dicha, porque no tiene por sujeto una intriga de amor, sino la vida ascética de un filósofo presentado como un hombre divino y un hacedor de milagros. La vida de Apolonio de Tiana, como dijimos, se divide en 8 libros y la edición de Chasang en 1862 les da los siguientes títulos. Libro primero, Juventud de Apolonio, estancia en Babilonia, en casa del rey Bardanes. Libro 2, Viaje a la India, estancia en la India, en la casa del rey Prautes. Libro 3, Viaje a la India, Brahmanes y su líder, el rey Iarchas. Libro 4, Apolonio en Jonia, Grecia y Roma. Nerón persigue a los filósofos. Libro 5, Apolonio en España, de regreso a Grecia, viaje a Egipto, relaciones con Vespasiano. Libro 6, viaje a Etiopía y los gimnosofistas, relaciones con Tito, final de los viajes de Apolonio. Libro 7, Apolonio perseguido por Domiciano. Libro 8, Apolonio en la corte de Domiciano, nuevos viajes, desaparece bajo Nerva. Es uno de los pocos libros que quedó para dar testimonio de Apolonio de Tiana. Otros libros fueron quemados y hechos desaparecer para que Apolonio no eclipsara a Jesús, sin saber que eran la misma gran entidad. Bueno, ahora podemos hacer algunos comentarios acerca de lo que nos parece la vida de Apolonio y yo creo que la humanidad debería tener algún sistema para no olvidar a los grandes hombres como Apolonio de Tiana, ¿no? A veces siempre se dice, la historia la cuentan los que vencen las batallas, ¿no? Y en este caso también, es decir, ya sean los emperadores o la Iglesia Católica después, fueron haciendo desaparecer en la medida de lo posible a Apolonio. Nosotros estamos acostumbrados a lo que nos cuenta Vicente Beltrán Anglada sobre su propia vida, que no tenía tal vez la evolución espiritual que Apolonio de Tiana, y él cuenta muchas cosas que parecen ciencia ficción, ¿no? De la vida espiritual. Y los que lo conocimos a Vicente Beltrán Anglada, sabíamos que era un hombre probo, un hombre honesto y que no mentiría sobre sus experiencias. A mí me hace sonreír a veces algunos comentarios acerca de lo que se describe en el libro de Filóstrato, de que todas esas cosas que hacía Apolonia parecían como una novela ficción, una ciencia ficción de un hombre espiritual, ¿no? Y sin embargo pueden haber sido cosas ciertas, como Blavatsky nos da testimonio también, y Blavatsky no mentía, siempre decía la verdad. Y bueno, la humanidad no está acostumbrada a ver iniciados de alto rango, como de cuarta iniciación, como lo era Jesús, y luego en el nacimiento como Apolonio, que él toma la quinta iniciación y se convierte en maestro. Y bueno, los maestros viven de incógnito en la tierra y hacen su trabajo, ¿no? Y me ha maravillado escuchar todo lo que se ha podido reunir, en este caso sobre la vida de Apolonio, y realmente este misterio de una vida olvidada
no nos debe quedar a nosotros en el olvido y seguir investigando, porque se encuentran libros sobre Apolonio, hay uno relacionado con un escritor relacionado con la Sociedad Teosófica, y hay otros pequeños libros que por ahí se encuentran. Así que, bueno, me da mucha alegría que hayamos presentado a este gran servidor de la humanidad como fue Apolonio de Tiana. ¿Qué les parece a ustedes, compañeras? Pues bueno, yo sí que había oído nombrar en las conferencias de Rafael Mateu, pero aparte de ahí, en ningún otro sitio. Y es cierto que según dicen la Iglesia Católica, ya se ocupó de borrar los rastros sobre este personaje. A mí lo que me llama la atención, sí que es verdad que cuando estamos leyendo la historia dices, han pasado tantos siglos que qué cosas serían verdad y qué cosas no. Pero los paralelismos con la vida de Jesús, por ejemplo, la multiplicación de los alimentos, resucitar a los muertos, curar a enfermos, da que pensar. También tenía el don de la bilocación y ese aparecer y desaparecer en determinados sitios llama muchísimo la atención, pero claro, vemos que no es un caso aislado porque a lo largo de la historia se ha hablado de otros santos místicos que tenían también esas facultades psíquicas superiores, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Ya son seres de una elevada iniciación, espiritualmente muy, muy puros, tanto el cuerpo físico como sus emociones y la mente, que realmente están ya a otro nivel que los seres humanos comunes. Y encontrar estos paralelismos a lo largo de la historia en diferentes culturas está apuntando a que esto es una realidad que la mente materialista occidental suele tachar de fantasía o de leyenda, pero cuando se dice en tantos lugares, en tantas épocas y con tantas similitudes, pues da que pensar que ahí hay una verdad profunda, tal como indicó Anglada, Blavatsky y los demás autores que se han mencionado. Bueno, creo que es una vida apasionante. Y ir leyendo todos sus viajes, cómo se ha desplazado, lo que ha conocido, eh, los talismanes, y esa frase, ¿no? De vaciarse de uno mismo, que es tan actual. Creo que es una vida que merece ser investigada y, y detenerse en profundidad quizás con algunas palabras que él iba expresando, porque una parte es todo lo que hemos comentado nosotros, pero cuando dice esto de vaciarse, que estaba vacío de sí mismo, o, o cuando va presentando, cuando se dirige al lago Lehmann, como nos dice ahí don Vicente Beltrán Anglada. Es decir, creo que vale la pena la investigación y a mí me ha resultado una biografía que me ha gustado muchísimo porque también se ve el aspecto del servicio, ¿no? Del servicio a la humanidad que él iba realizando y de acuerdo a todos estos datos que se han presentado, un ser evolucionado caminando por esta tierra, que estaba en este mundo, pero no era de este mundo por su evolución. Y esas pequeñas notas que él eh, iba dando de cómo ir alcanzando, ¿no? Ese movimiento interior, esa espiritualidad, bueno, es para que nosotros también conozcamos y sigamos profundizando. Bueno, hablando de seguir profundizando, el libro que está más al alcance de todo es Vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato. Se puede descargar de internet gratuitamente en varios lugares, así que los que son lectores y los que son investigadores pueden bajarse el libro y seguir con este apasionante personaje, este apasionante iniciado y maestro. Bueno, ¿vamos a la meditación? Sí, para la meditación nos preparamos y
hacemos 2 o 3 respiraciones conscientes, atentas, porque esto nos permite esa conexión interna, el ir relajándonos también y poder realizar esta invocación, que vamos a utilizar 2 mantras, desde el lugar más elevado que nos sea posible. También aquietemos nuestro campo emocional, es decir, todas las emociones, solo estando atentos, respirando de manera suave, aquietada. También aquietemos nuestros pensamientos o nuestro campo mental. Y así vamos entrando en un silencio atento, profundo, donde puede surgir esa serena expectación. Y nos unimos a todos los que están realizando esta meditación de novilunio en este momento, unificándonos a través de la luz del corazón. Y vamos a comenzar diciendo el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Y pronunciamos el Om. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Para finalizar el espacio meditativo, vamos a entonar por 3 veces el Om sagrado. Gracias, Marcela, por dirigir este
el espacio meditativo de este novilunio de Géminis. Y antes de irnos queremos avisarles que el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, por aquí por Radio Mantra FM, tendremos un nuevo programa que se llama Sirviendo a la Humanidad, como ustedes saben. El tema del próximo programa será: los astros inclinan pero no obligan. Esta es una frase que Vicente repitió varias veces y queremos investigar en qué contexto él lo dijo, ¿no? Pero algunas de las situaciones, algunos de los que asistían a sus conferencias le decían, bueno, pero que la astrología, de acuerdo a tu carta natal, van dando vuelta a los astros en el cielo y te va a ocurrir esto, te va a ocurrir lo otro, entonces dice, no tenemos libre albedrío, no tenemos... Y él respondía, los astros se inclinan pero no obligan, y más si vivimos en suprema atención y en silencio. Y bueno, siempre nos llamó poderosamente la atención esta frase y queremos investigarla. El maestro tibetano también tiene un libro, un tratado sobre astrología esotérica, y él menciona que hay 3 tipos de astrología: la del hombre común, que es la astrología tradicional; la del discípulo espiritual, que es la astrología esotérica; y después hay una astrología jerárquica, que es la astrología de los maestros. Entonces el maestro tibetano explica que a medida que uno va evolucionando, la influencia de los astros menores, como ser los planetas, van dejando de tener influencia en el discípulo más avanzado de tipo espiritual. Y ya los maestros tienen relación con las constelaciones del zodíaco o constelaciones que están más allá. Hay que tener en cuenta, para los que no creen en la astrología, que la visión del Advaita dice que no hay dos, hay un solo ser que se manifiesta a través de todo lo que existe. Entonces, todos los seres humanos estamos unidos, también con los animales, los vegetales y los minerales, pero también estamos unidos con los seres superiores de tipo espiritual, con los ángeles, y también, ¿por qué no?, con los logos de los planetas diferentes a la Tierra de nuestro sistema solar. Y también, ¿por qué no?, con las constelaciones más lejanas, ¿no? Entonces, todo ese entramado de seres que son parte de un mismo ser implica que este asunto de que los astros nos inclinen a través de la astrología, como se ha estudiado desde la antigüedad, y también esta situación que aparentemente a algunos los astros los inclinan, pero no los obligan. Y Carmen, ¿de dónde sale originalmente la frase esta? ¿Es de Vicente? Pues haciendo una rápida investigación, parece que no, Vicente la sacó de una tradición ya de siglos. Parece que fue acuñada por Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo nacido en 1225. Investigó la teología, también la astrología, escribió la Suma Teológica, que es un tratado de teología más astrología. Entonces es un asunto que ya lleva coleando muchos siglos y estará muy bien tratarlo en el programa. Bueno, los invitamos a venir el próximo miércoles para ver qué surge. Y bueno, nos tenemos que ir porque ya se acabó el programa. Pueden seguir viendo los videos que se ofrecen en pantalla y decirles a ustedes que les agradecemos haber participado de esta meditación y de este novilunio con nosotros. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.